Te lo pido que me hagas reír, y aunque me quiera morir. Escuchamos en el bloque anterior la denuncia de un papá que su mujer le hace infinitas denuncias para que no vea a sus hijos. Estamos con Beto Méndez, que atraviesa una situación parecida. Beto, vos tenés 2 nenas. Yo tengo 2 nenas, sí. ¿Y cuándo empezó el problema con las nenas? Empezó en época de la pandemia, en pleno auge del... ¿Qué edad tienen las nenas? Hoy está teniendo 16 años la mayor y la más chiquita tiene 10. O sea que eran chiquitas las 2. Eran muy chiquitas, sí. Todo empezó cuando... ¿Ustedes se separan? ¿Qué? Sí, nos separamos, como te dije, en la pandemia, el Sí. inicio de una separación. Ella había roto la cuarentena, que en ese momento que había que denunciar a las personas que la rompían. Yo llamo a la policía para que, era lo que había que hacer en ese momento. Cuando viene la policía, ella dice que yo le pegué, me pegó acá, y el muchacho, el oficial que estaba en ese momento, en forma de chiste, me decía de que sacó el 1 de basto porque yo la que la estaba denunciando que se había ido por 3, 4 horas. ¿Pero se había ido con algún motivo? Después me enteré que sí, que estaba con otra persona. O sea que vos sospechabas algo, si no, no la denunciás. Y sí, yo ya sospechaba algo, ya me venían diciendo algunos vecinos, pero... Ay, perdón, me pierdo. Estoy nervioso. Acabas de denunciar a tu mujer. Sí. Está el policía. Va y te dice que ella sacó las de basto porque vos te acusó de haberla golpeado. golpeado. Entonces, en ese momento, como regía la ley, no me podía quedar en el mismo departamento. ¿Así, inmediatamente? Inmediatamente. Me sacaron con un colchón doblado y una bolsa de consorcio con mi ropa. Ella no me dejó sacar nada. ¿Y así dónde te fuiste a la casa de tus padres? Justo estaba en la casa, justo el encargado de edificio es un tío mío que me llevó a su casa y que me dio lugar. Después, durante iba pasando la pandemia, no toda la pandemia, unos meses, yo seguía yendo a mi casa, la que era en ese momento, a verlas a las chicas. ¿Y las podías ver? Las podía ver. No tenía ninguna denuncia. Después, nunca me dejaba sacar las cosas. Nosotros habíamos comprado un departamento. Era como para tenerte agarrado. Y yo creo que sí, porque después cuando ya solamente le pasaba lo que era la plata para las chicas y no para los gustos, ya su actitud, más allá, era una relación muy tóxica, muy tóxica. ¿Siempre fue tóxica? Siempre, desde el inicio. Desde el inicio. También por mi parte no sabía cómo llevar la situación, porque en un entorno donde te decían que todo lo que hacías estaba mal, y yo realmente con 27 años me dedicaba a trabajar, pude comprar un departamento, me dedico a la peluquería, entonces muchas horas laburando y bueno, había logrado un sueño. Cuando llegó agosto... ¿Qué pasó la primera vez que te negó ver a tus hijas? ¿Qué te pasó por adentro? ¿Qué me pasó por adentro? Y fue un dolor gigante, pero más cuando digamos, la política la ayudaba. Porque a mí yo voy a buscar a mis hijas antes de tener la denuncia y mi hija me dice que hay un tipo en el departamento. Yo entro filmando. ¿Un tipo? Un tipo escondido en el cuarto de ella. Yo entro filmando, ella me quiere sacar el celular, todo el tiempo diciendo estás haciendo violencia, y este hombre sale escondido del cuarto de mis hijas haciéndose un superhéroe. Al otro día a mí me llega, no peleé con el muchacho, yo le dije que no iba a pelear porque ya estaba viendo cómo era el tema todo este. Sí. Me llega la denuncia. Directamente al otro día. Donde ahí ya me pusieron una perimetral, donde me mandaban después a hacer cursos de violencia para poder ver. Como si vos hubieras sido el violento. Tal cual. Pero sin pruebas. Nunca me pregunté, o sea, fui denunciado por violencia familiar y alcoholismo.
y de las cuales nunca me hicieron a mí un estudio de alcoholismo, solamente me mandaron a la violencia. Directamente. A un curso. Vos te quejabas de la justicia. Yo me quejaba cuando fueron las primeras audiencias. Yo quería mostrarle el video acerca de lo que estaba pasando, que Sí. también quería denunciar que este hombre que salió ya estaba viviendo en la casa Claro. de donde ¿Las están. chicas te dijeron algo? No pude hablar con mis hijas hasta la revinculación en el 2023. Del 2020 al 2023, que pude llegar. 3 años no puedes 3 hablar. años. Y pude verlas. ¿Esos 3 años cómo haces para vivir? Y fueron 3 años de caídas. Fueron 3 años de desmoramiento personal hacia abajo, donde sos acusado, Un dolor muy grande. sos culpable hasta demostrar lo contrario, y por más que tengas pruebas seguís siendo culpable. ¿Y tus chicas te decían algo? Y No, mi- que no, claro, no las podías No las podía ver. Pude hacer, hice todo lo que me mandaron a hacer para poder llegar al Ministerio Tutelar de la Nación, para poder empezar una revinculación. Donde conseguiste un abogado. había conseguido un abogado, sí, pero mucho no ayudó. Mucho no ayudó porque todo este tema es sos malo. Directamente sos. O sea, es la etiqueta. Pum, Sí, te pum. pusieron la etiqueta. Es que literal, en época de pandemia, para poder viajar tenías que sacar un permiso. Sí. En el permiso ese que vos sacabas para poder circular, te decía si tenías algún antecedente o algo, y yo estaba denunciado ahí por violencia familiar, y me decían, te gusta pegar a las mujeres, y te bajaban del bondi. Y yo iba a trabajar para poder darle de comer a mis hijas, que en la parte esa nunca me desatendía. O sea que vos seguiste aportando. Yo seguí. No es que te borraste. No me borré nunca, porque si no me habría borrado, y pobre, mis hijas. Claro. No, ¿Y cómo hiciste para levantarte? Porque yo te entiendo ese desmoronamiento, que cada vez vas cayendo. No querés ni salir a la calle, pero tenías que trabajar. Tenía que trabajar. Me refugié mucho en Dios, en el deporte. Eso me mantenía, y fe que algún día va a salir esto a la luz, que se haga realmente justicia. Mis hijas están sufriendo un montón. Mi hija mayor entró en una depresión después de lo que pasó. ¿Pudiste hablar? Cuando llegamos a la revinculación, que fue cuando... ¿Cuándo fue eso? En el 2023, después de Sí, recién me dijiste. que habían matado esta pareja de mujeres a Lucio. Sí. Yo me puse ella era la 6ª audiencia que habíamos tenido, faltó como a 4, no iba nunca. Iban a dar otra más. Y ahí me enojé con la gente de ahí, si total ya estaba catalogado como violento, y dije de que agradezco que la persona que esté dentro de mi casa no sea un asesino, un violador, porque si no yo le echaría la culpa a la justicia por lo que está pasando. ¿Y ellos qué te contestaron? Y ahí recién pude llegar a... No, se quedan callados. No hacen nada. No, directamente... ¿Por qué el abogado no pudo hacer nada o no quiso? Yo creo que el abogado que me tocó en ese momento no quiso. Fue una de las cosas que, de todas las que venían así... ¿Pero en ese momento era imposible lograrlo? En ese momento fue imposible. Había cosas que no tenían sentido. A mí me mandaban a hacer un curso para hombres de buenas masculinidades, así se llamaba. ¿Cómo era el curso? Era un Zoom donde contabas cómo fue tu día. Bueno, sos violento. Había cosas que no tenían mucho sentido. Sí, existen los hombres violentos, están. No somos todos, están. Pero lo loco de la justicia es que en ese lugar había tipos que podían tener la tenencia de sus hijos, y yo no podía creer por qué yo no las puedo ni ver. ¿Y las has podido ver después de la revinculación? Cuando llegamos, sí. Cuando llegamos a la revinculación las pude volver a ver. Mi hija, que estaba depresiva, empezó a estar mejor. ¿Te dijo algo? Y ella me echaba la culpa, me decía que yo la abandoné. En este mismo ministerio tutelar... Casi la cabeza. Estos profesionales, que realmente son profesionales, los que estaban los que nos ayudaron a la revinculación, también están conscientes de cómo está la justicia hoy en día.
me decían que tenía que convencer a mi hija de que yo no la abandoné, pero sin echarle la culpa a la madre. Era una cosa... Pero es descabellado. No se me entraba en la cabeza mi hija todo el tiempo diciéndome, no, vos me dejaste. Los mismos profesionales estos le dijeron a mi hija, tu papá no te abandonó, tu papá estuvo peleando para poder verte, por eso estamos hoy acá. No, mi mamá me dijo. Ahí Mi saltó. mamá me dijo. ¿Se hizo algo contra eso? No. Todo tenía que seguir siendo de tratar de sacar a mi hija de esa depresión, que esté disfrutando conmigo, mi otra hija también, que al ser más chiquitas no se percató tan grave lo que sufrió la mayor, porque mi hija empezó una depresión muy grande cuando la mamá de ella hizo literal un cambio de papá, pero no había salido literal mi bolso, que ya estaba el bolso de él ahí, Claro. en un departamento de 24 metros cuadrados, un monoambiente, es una cosa chiquitita, y mi hija habrá visto cada cosa ahí. Y no pudiste hablar con ella. Y ¿Estás hablando ahora, no, Beto? no, en este momento no estoy hablando con ella porque mientras estaba haciendo todo bien con la revinculación, para las vacaciones en enero del 2023, yo quería que pasen conmigo las vacas, porque eran años sin pasarlas. Claro. La madre no me dejó, porque no quería. Directamente no te dejó. No quería. Le dije que no me queda otra que ir a la justicia para que le pongan estrictamente los días y los horarios para poder verlas, porque con ella yo no puedo tener una relación de palabra. ¿Cómo se siente eso? Ella se siente que ella tiene el poder. Es lo único que ella te quiere marcar, el poder. El poder, el saber que manda sobre eso. Y después de que tuviéramos esa charla por mensajes, denunció a mis hermanos por abuso, y que fue mi hija que denunció que mis hermanos abusaron de ella. ¿Tu hija mayor? Mi hija mayor. La más chiquita nunca le preguntan nada, y tampoco, o sea, le hicieron estudios y preguntas también para ver Estuvieron en cámara Gesell las chicas. Estuvieron en cámara Gesell, y no es lo que está pasando, pero estamos en, ¿cómo se dice? Se está pasando en juicio, estamos en juicio en este momento. Y vos por ahora no las podés ver de ninguna manera. Yo no las puedo ver de ninguna manera. No tiene nada que ver conmigo con respecto a mis hermanos. O sea, es una denuncia hacia mis hermanos, pero no hacia mí. Bueno, pero es para afectar a toda la familia. Pero yo podría verlas a mis hijas. Quisiera yo apoyarlas a mis hijas. Claro. O sea, la mentira esta que están haciendo para que no la pueda ver, destruye, no solamente destruye a mí, destruye a mis hermanos que están denunciados, también tienen sus familias. Es re grande lo que... ¿De dónde sale la imaginación de esta mujer para todo eso? Y a mí no me queda otra que decir, y lo voy a decir sin tupeo, es perversa. Es una mujer egoísta que... ¿No piensa en sus hijas? No, en ningún momento las pensé. Es más, cuando estábamos en plena revinculación, antes que arrancara, los del ministerio le hicieron varios estudios, y bueno, yo pensaba que era lo peor que podía haber pasado, que mi hija haya tenido una violación o algo, pero bueno, por suerte no pasó nada de eso, y me comentaron que tenía este problema, que escuchaba voces, que se empezaba a cortar, todo este tema por esta depresión. Entonces me dejaron participar, pude conseguirle el psiquiatra, y no la llevó al psiquiatra a la primera, que era de urgencia. Sí. No la llevó porque la tenía que llevar al nutricionista. O sea, nos sentaron a todos, nos explicaron acerca de cómo era la importancia de lo que había que hacer, y una persona que te saca así y mete a otra persona sin pensar en la parte mental que pueden llegar a sufrir los chicos. Claro, no, o sea, está re bien que haga su vida. A mí eso nunca me molestó.
Pero sí, me dolió que le haya hecho eso también a las chicas. No, Porque, es que más sufren. Bueno, yo quiero presentarte otro testimonio, sí. el de Fernán González Rizzi, que logró ganar un juicio después de mucho tiempo. ¿Qué tal, Fernán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Lía? Bueno, ¿cómo fue todo el juicio? Es una historia larga porque dura 14 años. Todo empezó en el 2011. Nosotros con la madre estábamos separados desde que mi hija tenía 2 años y la denuncia arranca a los 9 años de mi hija. Hasta ese momento nosotros compartíamos la tenencia primero cuando vivíamos en Flores, los dos, en casas separadas, día por medio. Y después cuando ella se mudó a Edo, los fines de semana y feriados, yo estaba con mi hija. En un momento, a principios de 2011, hace una denuncia en el juzgado de familia de Morón por una cuestión de tenencia, simplemente. ¿Pero cuándo te Y acusa ahí de empieza- abuso? Cuando no prospera en el juzgado de familia de Morón, no prospera. Quiso hacer una maniobra con la tenencia, insinuando que había algo raro, y al ver que no pasa nada, se agarra de que nosotros empezamos a llevar a la nena a un psiquiatra, a un psicólogo, consigue un dibujo donde aparecería un hombre desnudo, no queda claro, se ve los genitales. Con ese dibujo la psicóloga hace un informe al juzgado donde dice que mi hija estaría en situación de riesgo y con eso se interrumpe el contacto y después de idas y vueltas, se denuncia penal. Con idas y vueltas, el juzgado determina que mi hija haga un peritaje en lo que se conoce como Instituto Pelufo, porque está en el pasaje Pelufo en Almagro. Es un instituto de atención a las víctimas de violencia sexual que depende de la Policía Federal. Ahí le hacen 6 meses un peritaje, donde el peritaje determina que no hay indicios de que mi hija haya sufrido un abuso, y después en la transcripción incluso de las entrevistas con mi hija se ve que ella declara que no entiende por qué está ahí, que yo siempre la cuidé, siempre jugamos, relata situaciones cotidianas nuestras, y que me quiere ver. La madre, en vez de ponerse contenta con eso... Perdón. Sí, seguí, Hernán. ¿Perdón? No, continúa. Sí, la madre, en vez de ponerse contenta con que encontró un peritaje donde su hija no tiene nada, al revés, reacciona violentamente contra el perito que le da el informe, y la perito me alerta de que ante esa reacción seguramente la madre va a buscar a alguien que le dé la razón. Efectivamente, la madre la lleva a una ONG que se llama Salud Activa, que está en Merlo. Ahí a mi hija desde el primer día la tratan como una víctima de violencia, de abuso, y después de meses y años de tratamiento y de varios informes, ya desde el primer informe indican que se ve hasta en informes de la salita de 5, mi hija ya tenía 9, 10 en ese momento, ya de la salita de 5 ahí en el informe se puede ver de que había sido abusada y un montón de barbaridades más. ¿Qué se siente cuando te acusan de abusar de tu hijo? Porque es lo más irracional, lo más doloroso, lo más inimaginable. No, desde ya te acusan del crimen, creo, quizás más aberrante que pueda cometer una persona. Por eso. Y justamente hacia la persona que más amás. No, es inexplicable, pero aparte es inexplicable el corte del vínculo. O sea, pasás de tener a tu hija, de ver cómo crece, saber cómo le va a la escuela, a no saber nada, ni siquiera si se rompió un brazo, nada, porque también aplica lo que aplican en muchos casos de falsas denuncias, que es también cortar el vínculo con todo el resto de la familia. O sea, ¿Por mi cuánto abuelo... tiempo? Sí, perdón. ¿Por cuánto tiempo fue esto así? No, esto sigue en la actualidad. Yo no veo a mi hija, no tengo una relación con ella desde el 2011. Algunas fotos capturadas en redes, bueno, en el juicio la vi, alguna cosa así, pero no sé mucho de su vida, de qué ha sido, ni qué ha pasado, ni justamente, como digo, se rompió alguna vez un brazo, etcétera. Muchas cosas que le pueden haber pasado en la vida y no desconozco de qué ha sido de ella. Pero se comprobó, como decía, se comprobó que vos no habías abusado. Bueno, sí, esto duró un montón de tiempo porque en pandemia le iban a hacer la cámara Gesell, al final cumplió los 18 años,
declaró ante el fiscal. Ante lo que declaró, mi hija ya convencida también de que yo abusé de ella, dice que entonces los hechos como sucedieron en Capital, tiene que ser juzgado en Capital, pasa al Tribunal Criminal en Capital, determinan de que el Ministerio Público Tutelar haga un peritaje de la causa. En el peritaje de la causa, que es un informe de 30 páginas brillante, determina que mi hija no se puede establecer qué recuerdos son verdaderos o implantados porque está contaminada, después de tantas intervenciones de psicólogos, informes, etcétera, y el tiempo transcurrido. A pesar de eso, el fiscal que está llevando la causa y con el aval del juez determina que vaya a juicio. Vamos a juicio, dura 3 meses y por unanimidad los 3 jueces que intervienen determinan que no hay elementos que indiquen que yo haya cometido ese crimen. Bueno, espero que puedas ver a tu hija. Espero que puedas ver a tu hija, sí, Hernán. Es un tema muy complejo de que ni siquiera solamente los especialistas pueden explicar por qué niños o hijos o hijas pueden estar convencidos de que su padre hizo algo que no sucedió. Porque la verdad el sentido común indica, no, bueno, pero si el niño dice que él pasó, no lo voy a inventar. Yo también pensaba lo mismo, pero psicológicamente la ciencia explica de cómo puede pasar eso, sobre todo después de tanto tiempo intervenido. Porque aparte la madre, durante todo este tiempo, se volvió una activista contra el abuso de las infancias, de lo que se conoce como madres protectoras, fundó una ONG, se vinculó a sectores políticos, llegó a trabajar en el Ministerio de la Mujer, dando cursos de capacitación sobre este tema, cuando ella en realidad no estudió nada, no tiene ningún título que avale su expertise sobre esto. Gracias, y entonces, Hernán. Todo esto... ¿Cómo? Perdón. Gracias, Hernán, gracias. No, gracias a vos. Y mucha suerte. ¿Puedo decir una cosita nada más? Sí, cortito, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Sí, cortito. Porque en realidad lo que a mí me pasa es un modus operandi que se repite constantemente. Cortito es abogados como el que tuvo ella, Juan Pablo Gallego, que está denunciado en otras causas de falsos abusos, ONG como Salud Activa, que también está denunciado en falsos abusos, vínculos políticos como la Secretaría de Mujer en La Matanza, y como escuchaba recién, creo que Roberto se llama, no ir a citaciones que lo llama la justicia, chicanas judiciales para alargar el tiempo. Todo eso es un modus operandi que se ve en todos los casos de falsa denuncia. Te agradezco mucho. Te tengo que despedir porque tengo a Beto acá que también tengo que despedirlo. Gracias, Hernán. Perfecto. Mucha suerte. No sé qué decirte, más que desearte mucha suerte. Ojalá te vaya bien. Gracias por el espacio. Beto, sí, también te tengo que decir lo mismo. Vos ahora no las podés ver. No las puedo ver. No. ¿Y estás esperando un juicio? Sí, estoy esperando que, como estás pasando todo esto, no me permiten denunciarla por un tema de cómo las tiene viviendo a las chicas, que no se puede tenerlas viviendo así como están en una condición tan chiquita. Son 5 personas más 2 perros en algo tan chiquito, por comentarios y todo eso que me cuentan. Bueno, decirle lo último, se nos fue el tiempo. Sí. Algo que le quieras decir a tus hijas. Que las amo, que las espero y que nunca dejé de pelear, nunca voy a dejar de pelear para verlas. Y todo ese amor que no recibieron está acá para ellas. Y nada, ya nos vamos a ver seguramente. Gracias, tengo fe en Beto. eso. Gracias. Suerte. Gracias. Un cariño grande para todos. Nos vemos el próximo viernes. Ha sido un programa muy duro. Hasta el próximo viernes.